días a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Si les parece, voy a iniciar con la presentación que les traigo preparado, porque la verdad es que es muy interesante la información que hoy les voy a compartir y creo que todos vamos a salir con, ojalá, más preguntas que respuestas en ese sentido y que nos llevemos mucho que pensar, porque realmente las cosas están cambiando mucho en el mundo de la inteligencia artificial y la industria se está, digamos, poniendo a la altura de lo que las circunstancias demandan. Pero vamos a platicar un poquito más de ello eh, a través de esta presentación. Como ya se les mencionó, el título de la presentación del día de hoy es ¿Puedes confiar en la IA? Click Answers lo hace posible. Así que, pues bueno, vamos a darle un breve recorrido al temario que vamos a tocar. En primera instancia, vamos a tocar esos datos que están más allá de las bases de datos o lo que le llamamos información no estructurada. Ahorita vamos a tocar cada uno de estos temas a profundidad. Vamos a hablar de la inteligencia artificial predictiva contra la inteligencia artificial generativa, cuáles son sus diferencias y básicamente para qué funciona cada una. Dentro de la inteligencia artificial generativa vamos a hacer como un zoom y vamos a hablar de las limitaciones y los desafíos que tiene como tecnología. Luego vamos a hablar de un algoritmo que se llama RAG, que es básicamente una tecnología que nos permite obtener información veraz. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a hablar de cómo Click Answers adopta un enfoque diferenciado en cuanto a inteligencia artificial generativa. Vamos a hablar de casos de usos, vamos a tener un pequeño taller práctico en donde les vamos a demostrar cómo funciona la herramienta y cómo es que le podemos obtener valor muy rápido. Y luego vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Así que comenzamos. Bueno, en la era digital, las organizaciones han llegado a comprender el valor de los datos estructurados, ¿no? Aquellos que se organizan en filas y columnas dentro de bases de datos relacionales, fácilmente consultables con lenguajes como SQL. Sin embargo, según la investigación de Forrester, aproximadamente el 80% de los datos mundiales se encuentran en formato no estructurado. En otras palabras, así, de forma muy sencilla y llana, 8 de cada 10 datos en tu empresa son inaccesibles por métodos de analítica convencional. ¿Por qué? Porque a diferencia de los datos estructurados, no se pueden consultar tan fácilmente, precisamente porque no están en un formato que los pueda leer cualquier programa. Se requieren de múltiples, digamos, capas de tecnología para llegar a los datos no estructurados. ¿A qué me refiero con datos no estructurados? Datos no estructurados es todo lo que no quepa, como dije anteriormente, en un esquema de tabla, de filas y columnas. Es decir, un Excel son datos estructurados, un CSV son datos estructurados, un JSON son datos estructurados, pero un Word no son datos estructurados, un PDF no es datos estructurados, un HTML no son datos estructurados, un correo no es datos estructurados, un recibo de algún pago o de nómina o una factura no es dato estructurado y toda esa información que existe en cualquier organización, independientemente de su tamaño, se desperdicia, al menos en cuanto a su capacidad de análisis. ¿Cuánta información no le podremos sacar a los datos no estructurados? Y bueno, este panorama ha creado una paradoja en múltiples organizaciones. Aunque la información correcta generalmente existe en algún lugar de sus vastos repositorios de documentos, los empleados, socios y clientes no pueden acceder a ella de manera efectiva. Esto resulta en decisiones subóptimas, duplicación de esfuerzos, tiempo perdido y hasta oportunidades comerciales desaprovechadas. Y se ha estimado, según McKinsey, que los trabajadores del conocimiento dedican hasta un 30% de su jornada laboral buscando información, lo cual, pues obviamente, significa un costo oculto para las empresas. Ahora vamos a hablar de inteligencia artificial predictiva y generativa y qué tiene que ver esto con lo que les dije anteriormente de los datos no estructurados. Bueno, para comprender el panorama actual de soluciones de inteligencia artificial, es muy importante distinguir lo que es la inteligencia artificial predictiva y generativa, que son dos enfoques fundamentalmente distintos con aplicaciones distintas. La inteligencia artificial predictiva, como su nombre sugiere, se centra en hacer predicciones basadas en datos históricos. Utiliza algoritmos como regresión, árboles de decisión, bosques aleatorios, redes neuronales, para identificar patrones en conjuntos de datos estructurados, de nuevo, o sea, hablamos aquí de datos estructurados, bases de datos, Excel, etcétera. La IA predictiva funciona solo para datos estructurados.
Los casos de uso típicos de inteligencia artificial predictiva incluyen predicción de demanda, detección de fraude, análisis de churn, es decir, análisis de sí o no, por ejemplo, si debería darle un crédito a este cliente o no debería darle un crédito, este empleado me va a rotar o no me va a rotar, debería o no debería contratar a tal persona, este servicio, digamos, va a ser rentable el próximo año o el próximo mes o no va a ser rentable. Eso es un churn, como para darme un poquito más a explicar. Eh, y bueno, produce salidas específicas y predefinidas, como una probabilidad, una clasificación o un valor numérico. Y por otro lado, la inteligencia artificial generativa representa un paradigma nuevo. En lugar de simplemente predecir, estos modelos generan contenido original que no existía previamente. Los modelos de lenguaje grandes como ChatGPT, Claude o Llama son capaces de producir texto que imita la comunicación humana, responde preguntas, resume documentos, traduce idiomas, explica conceptos complejos en otras formas, y genera ideas o puede ayudarte a generar ideas creativas. Pero a diferencia de la inteligencia artificial predictiva, la inteligencia artificial generativa puede trabajar con datos no estructurados y producir salidas flexibles y contextuales, porque de nuevo, trabaja sobre textos, entonces puede entender, si le haces una pregunta, dentro del, digamos, campo semántico de tus textos, qué sentido tiene esa pregunta. La evolución de la inteligencia artificial predictiva a generativa marca un cambio fundamental en cómo interactuamos con los sistemas de inteligencia artificial. Mientras que la inteligencia artificial predictiva opera, por así decir, tras bambalinas, proporcionando información para la toma de decisiones humanas, la inteligencia artificial generativa ofrece una interfaz conversacional, en algunos casos, que permite a los usuarios interactuar con la información de manera más natural e intuitiva. Las capacidades de la inteligencia artificial generativa para comprender y generar lenguaje natural la convierten en una herramienta ideal para desbloquear el valor de los datos no estructurados, o sea, de ese 80% que les hablaba que no se aprovecha, porque puede comprender el contexto, interpretar matices y conectar información de múltiples fuentes de una manera que se asemeja al razonamiento humano. Sin embargo, como veremos en la siguiente sección, digamos, ningún pro viene sin su contra y la inteligencia artificial generativa, así como puede ser extremadamente útil, también tiene serias limitaciones. Y es justo de lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, las limitaciones y los desafíos. A pesar de sus impresionantes capacidades, la inteligencia artificial generativa presenta limitaciones importantes que deben abordarse antes de que pueda implementarse de una manera confiable, sobre todo para entornos empresariales. ¿Por qué? Porque el desafío más notorio es el fenómeno conocido como alucinación, donde estos modelos de lenguaje generan información que parece plausible. O sea, cuando la lees dices, ok, se oye que tiene sentido, pero que ya si vas y lo investigas a fondo, te das cuenta que es, pues por lo menos, incorrecta y cuando más, completamente se la inventó el modelo, ¿no? O sea, no existe en ningún lado, se la sacó y pues básicamente es información basura porque no sale de ningún lado más que del modelo que la generó. Y en un contexto empresarial donde la precisión es crucial para la toma de decisiones, pues las alucinaciones representan un riesgo no nada más significativo, sino sustantivo, porque al tener una alucinación, tú no sabes si puedes confiar en esa respuesta, y si tú tienes que de todos modos estar revisando las respuestas que te da tu inteligencia artificial generativa, porque no vaya a ser que vaya a estar alucinando, pues entonces mejor simplemente no la uso, ¿no? O sea, es un límite, es un verdadero desafío que tienen la inteligencia artificial generativa. La transparencia y explicabilidad de las respuestas refleja otro desafío importante. Los modelos generativos funcionan como cajas negras, por así decirlo, haciendo difícil determinar exactamente cómo llegaron a una respuesta, a diferencia de la inteligencia artificial predictiva, que parte de ciertos algoritmos, de ciertas formas de procesar la información, de ciertos hiperparámetros que uno puede modificar o no modificar. La inteligencia artificial generativa, desde nuevo, es una caja negra que te ofrece una respuesta, pero no hay forma de rastrear de dónde sacó esa respuesta. Y a veces cuando le preguntas de dónde sacas esa respuesta,
te puede responder con otra alucinación. Entonces, pues básicamente, la inteligencia artificial generativa efectivamente sí es una revolución en el sentido de que marca un antes y un después en la industria. Pero estas limitaciones de las alucinaciones, pues básicamente lo vuelven algo inutilizable en un contexto empresarial o de toma de decisiones de alto nivel. Pero aquí es donde surge, frente a los desafíos mencionados, especialmente las alucinaciones y la falta de contextualización, una solución tecnológica muy prometedora. Y esta solución se llama RAG. RAG significa generación aumentada por recuperación o en inglés Retrieval Augmented Generation. RAG combina la potencia generativa de los modelos de lenguaje con un sistema de recuperación de información que permite al modelo acceder a datos específicos, actualizados y verificables. Entonces, en lugar de generar una respuesta basándose únicamente en el conocimiento con el que se entrenó, el sistema RAG primero recupera documentos o pasajes relevantes desde sus fuentes confiables. Ahorita vamos a hablar acerca de cómo que fuentes confiables y luego utiliza esta información como contexto para formular su respuesta. El funcionamiento de RAG se puede resumir en 6 pasos. El primero, indexación. Los documentos de fuentes autorizadas se procesan y se indexan, o sea, es como que se preprocesan, se preparan para que la inteligencia artificial los pueda leer con más facilidad en una base de conocimientos. Luego, cuando el usuario hace una pregunta, el sistema lo primero que hace es consulta esa base de conocimientos, recupera, ese es el tercer componente, digamos, recupera lo que el usuario le pidió, si es que existe. El siguiente paso es que se contextualiza la respuesta en el marco de en qué documento está, de qué hablan estos documentos, qué me preguntó el usuario, o sea, contextualiza la respuesta y me cita, que es lo más importante, es decir, me ofrece una trazabilidad. Me dice, esto lo saqué de aquí y de acá, en este y este párrafo. Entonces, como RAG es una tecnología de veracidad, pues obviamente una implementación de un modelo de lenguaje que tenga un RAG como núcleo es justamente lo que los tomadores de decisiones de alto nivel necesitan para obtener la información que necesiten de sus fuentes no estructuradas, que como dije es el 80% en promedio de los datos de cualquier organización, y la puedan obtener con veracidad y confianza en que lo que la inteligencia artificial les dice es verdad, al menos en el sentido de que no se lo inventó y te dice exactamente de dónde lo sacó. Entonces también te soluciona esa parte de, bueno, ok, tiene RAG, pero ¿qué tal que comete un error o hizo un mal cálculo? Bueno, te ofrece de dónde lo sacó para que también no sea difícil para ti, digamos, llegar a la misma conclusión o en todo caso desmentir a la inteligencia artificial que como a cualquier mecanismo de generación de lenguaje se le puede retroalimentar, le puedes dar manita arriba o manita abajo, como al ChatGPT. Entonces, aquí surge Click Answers, que es el producto que hoy les vengo a mostrar, porque Click Answers es un enfoque diferenciado. En este contexto, Click Answers es una solución innovadora que aborda directamente los desafíos de implementar inteligencia artificial generativa en entornos empresariales. Click Answers se define como un asistente de conocimiento de inteligencia artificial generativa listo para usar, que proporciona a los usuarios empresariales respuestas personalizadas y contextualmente relevantes a las preguntas extraídas de contenido no estructurado. Lo que distingue a Click Answers es su enfoque plug and play, que simplifica radicalmente la adopción de esta tecnología avanzada. A diferencia de las soluciones personalizadas que requieren experiencia técnica significativa, recursos extensos y largos plazos de implementación, Click Answers ofrece una solución completa y lista para usar. Click Answers se encarga del trabajo pesado, en otras palabras, combina y encapsula técnicas avanzadas de búsqueda semántica, IA generativa y RAG en una solución simple, rentable y lista para usar. Entonces, ¿cuáles son básicamente las bondades de Click Answers? Se las voy a decir muy resumidas y muy sencillas. Hay una simplicidad absoluta en la implementación. O sea, para nosotros crear un chatbot, la simplicidad que es el proceso y la capacidad de ser extremadamente, digamos, tener muchos tentáculos para jalar información de muchos lados,
sin tener que necesariamente incluso subirlo a la propia herramienta, es algo extremadamente de valor. Ofrece digamos, como les dije, se puede conectar a múltiples fuentes de información, por lo tanto ya tiene una conectividad empresarial con los líderes de la industria en cuanto a conectores de información. Los asistentes de IA se pueden integrar fácilmente en aplicaciones de flujo de trabajo y operativas, permitiendo entonces el acceso contextual donde se necesita la información. Todas las respuestas que da ClickAnswer son explicables y te tiene un portal de revisión de respuestas donde los usuarios, como dije, pueden proporcionar retroalimentación sobre la calidad de las respuestas. Entonces, ¿qué casos de uso tenemos para ClickAnswers? Ok, ya entendimos que la diferencia entre IA generativa e IA predictiva. Ya entendimos que para tratar datos no estructurados, nuestro enfoque debe ser IA generativa, porque la IA predictiva solo data con datos no estructurados. Ya entendimos por qué ClickAnswers es diferente, porque implementa el RAG como núcleo. Entonces me ofrece respuestas sólidas y siempre fundamentadas. Pero, ¿cuáles son esos casos de uso? Bueno, en primera instancia, en el sector empresarial podemos hablar de gestión del conocimiento interna, es decir, que las organizaciones acumulan vastos repositorios de conocimiento institucional en forma de documentos, políticas, procedimientos, mejores prácticas. ClickAnswers puede proporcionar a los empleados acceso instantáneo a ese conocimiento, reduciendo el tiempo de búsqueda, facilitando la incorporación de nuevos colaboradores y asegurando la consistencia en las operaciones. Soporte al cliente. Los equipos de servicio de soporte al cliente pueden utilizar ClickAnswers para acceder rápidamente a respuestas precisas basadas en documentación de productos, historiales de casos, bases de conocimientos. Esto permite resoluciones más rápidas, respuestas coherentes, lo cual se traduce, por supuesto, en generación de valor para el cliente. Asistencia técnica de productos. Para productos complejos, ClickAnswers puede proporcionar asistencia técnica extrayendo información de manuales, documentación técnica, registros de resolución de problemas anteriores. Y entonces los técnicos pueden recibir guía contextual relevante para cada situación específica. Cumplimiento normativo. En industrias altamente reguladas, como servicios financieros o industrias relacionadas al área de la salud, ClickAnswers puede ayudar a los profesionales a navegar complejos requisitos regulatorios, proporcionando respuestas coherentes y verificables. Y, pues, por supuesto, análisis competitivo. Los equipos de marketing e inteligencia competitiva pueden utilizar ClickAnswers para extraer insights de informes de la industria, comunicados de prensa, materiales de marketing, y, digamos, conectar alguna otra fuente, manteniendo comprensión actualizada del panorama competitivo. Y si nos vamos al otro lado de la moneda, al sector público, al sector gobierno, pues podemos hablar de servicio ciudadano, es decir, que las agencias gubernamentales utilicen ClickAnswers para proporcionar a los ciudadanos respuestas precisas sobre programas gubernamentales, requisitos de elegibilidad, procedimientos administrativos, mejorar la experiencia del ciudadano, reducir la carga de los costos de los centros de llamadas. Puede hablar, también tratar gestión de políticas internas, es decir, los funcionarios públicos a menudo necesitan navegar por complejos marcos políticos. ClickAnswers puede proporcionar claridad instantánea sobre la interpretación de políticas, precedentes y procedimientos operativos estándar. Puede ofrecer también una solución a respuesta a crisis, porque durante emergencias como desastres naturales o crisis de salud pública, ClickAnswers puede proporcionar digamos, a los auxiliadores acceso inmediato a protocolos, recursos disponibles, contactos clave y cualquier información crítica, facilitando la coordinación y la efectividad de respuesta en caso de una crisis. Investigación legislativa, digamos, algún equipo de investigación legislativa, ya sea en alguna cámara o alguien que trabaje para el Poder Ejecutivo de algún nivel de gobierno, pueden utilizar ClickAnswers para investigar precedentes legislativos, impactos potenciales de la legislación propuesta, consideraciones jurídicas y todo fundamentado en fuentes verificables que las propias personas que usen ClickAnswers le proporcionen. Y por último, como caso de uso para gobierno, hablamos de la capacidad interinstitucional. Las agencias de gobierno a menudo operan en aislado, ¿no? ClickAnswers puede facilitar la colaboración interinstitucional, proporcionando acceso contextual a información de múltiples departamentos o áreas de gobierno.
Y esto fomenta, por supuesto, la coordinación entre niveles de gobierno, entre áreas de gobierno, lo cual se traduce, por supuesto, en menos costos para el gobierno, más valor para el ciudadano. Ahora vamos a pasar a la parte de la demostración de cómo es que funciona Click Answers en tiempo real. Así que, bueno, para acceder a Click Answers tenemos que tener nuestro tenant de Click, Software as a Service. Luego nos vamos a la parte de analítica y elegimos la parte de respuesta. Lo primero que necesitamos hacer para usar Click Answers es crear una base de conocimiento. Como les dije, Click Answers solamente te va a responder con base en los conocimientos que tú le cargues. Entonces, para crear una base de conocimientos, basta con hacer clic aquí, crear una base de conocimiento, como en este caso, yo la puedo crear, y me permite decir, a ver, puedes usar una conexión de datos, en caso de que me quiera conectar a una fuente externa, puedo elegir del catálogo y puedo explorar y cargar archivos. Elegir del catálogo son los archivos que ya tengo en mi tenant, explorar y cargar archivos es subir archivos desde mi compu, como digamos el estándar, ya todo el mundo lo conoce. Pero ¿qué tal que esta vez decimos, ¿sabes qué? Yo no quiero ni elegir del catálogo ni nada de cargar archivos. Yo quiero conectarme porque yo tengo un chorrocientos mil PDFs en un Drive, ¿no? En una carpeta de Google Drive. Entonces yo le puedo dar usar conexión. Y bueno, aquí ya tengo algunas conexiones predeterminadas, prehechas. Aquí, como pueden ver, esta es la conexión de Google Drive que vamos a probar. Pero vamos a probar ahorita el modo de crear conexión para que veamos cómo funciona. Y como ustedes pueden ver, Click Answers ya cuenta con varios conectores que se conectan a las principales bases de datos que se usan en la industria y también tiene una conexión por protocolo, de manera que nos podemos conectar también quizás a aplicaciones donde almacenamos nuestros datos que quizás no son como de las canon en la industria. Pero como pueden ver, toda esta serie de conectores externos lo que nos permite es precisamente añadir una fuente de datos externa a nuestro espacio de Click Answers, en donde yo le puedo decir, ¿sabes qué? Vas a agarrar dentro de mi Drive esta carpeta que dice Answers Content y te vas a ir aquí, ¿no? Y vas a seleccionar uno de esos archivos o todos esos archivos. O es más, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Ni siquiera selecciones un archivo. Quiero que tú simplemente tomes la carpeta como tu fuente. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Te vas a ir a mi Drive y de ahí te vas a ir a Answers Content y esa es tu fuente. Entonces yo le doy seleccionar y se carga. Y entonces lo único que necesito hacer a partir de eso es indexarlo. Como en este espacio de Drive y en esa, digamos, en específico y por motivos de tiempo, no lo vamos ahorita a ver cómo se indexa, pero indexar es ya la parte donde se carga la base de conocimientos. Pero les voy a enseñar entonces cómo funciona ya un asistente indexado y listo para usarse. Entonces, este asistente básicamente yo lo alimenté con invoices, con registros de ventas. Entonces, estos registros de ventas están en un formato no estructurado. De hecho, déjenme ver si les puedo mostrar alguno para que vean más o menos cómo es. No, parece que no. Pero bueno, son archivos de texto, así. Ni siquiera son PDFs, son simple texto y son muchísimos. Entonces, yo le puedo hacer una pregunta como, ¿cuánto he gastado en impuestos? Y entonces me dice, el total de impuestos pagados según los recibos proporcionados es 37,409,97. Cada recibo muestra un impuesto del 7% sobre el subtotal antes de agregar el envío y el manejo, sumando los impuestos de los recibos, etcétera. Y me dice las fuentes, ¿no? Y entonces me indica exactamente de dónde sacó la información. O yo también le puedo decir, ¿cuáles son los 3 top productos vendidos? Y me dice, los tres top productos vendidos son estos. Y me dice las fuentes, de dónde lo sacó, ¿no? O sea, de nuevo, explicabilidad en cada respuesta y contextualización en cada respuesta, porque solo se basa en la base de datos o en la fuente de información que yo le di. Pero ¿qué tal que ahora le pregunto algo que no debería saber o que no tiene forma de saber? Como por ejemplo, ¿quién es el primer ministro de Canadá? No lo sabe. Me dice, no lo sé, no tengo información para responder eso. Y esa es la parte de la veracidad. Ese es el RAG visto en tiempo real.
¿Por qué? Porque no me está inventando nada, no me puede inventar algo que no sabe. O sea, aunque ChatGPT puede responder así quién es el primer ministro de Canadá, el problema de ChatGPT es que muchas veces no sé si me está choreando o si se está inventando algo o si está realmente consultando, incluso cuando le dé documentos que consultar, que los consulte a profundidad. Entonces, estas son las ventajas que me ofrece Click Answers. E incluso le puedo preguntar en inglés, ¿eh? O sea, por ejemplo, how much was my total income before taxes, ¿no? ¿Cuánto fue mi ingreso total antes de impuestos? Ahora se lo estoy preguntando en inglés y me está diciendo, ahora, tu ingreso total antes de impuestos basado en los recibos fue de 628,295. Y de nuevo, me da las fuentes. Entonces, esto, digamos, lo que me permite demostrar es, uno, no se inventa las respuestas. No me responde cosas que no sabe. Todo lo que me responde me lo justifica. Le puedo preguntar en múltiples idiomas y responderme. Por ejemplo, le puedo hacer una pregunta en inglés o sea, le puedo hacer preguntas en múltiples idiomas, aunque el contenido original esté en español, yo le puedo preguntar en inglés, o aunque el contenido original esté en inglés, yo le puedo preguntar en español. Es decir, no importa, Click Answers lo entiende porque es un modelo de lenguaje, entonces independientemente del idioma en el que le pregunte, me puede responder y me va a generar estas justificaciones a las respuestas que me ha dado. Y como les dije, todo esto pasando por el proceso que les había explicado que hace el RAG, que es básicamente indexación, cuando cargamos los datos y los indexamos, consulta, cuando un usuario hace una pregunta, el sistema analiza la consulta, recupera la información, contextualiza la información, genera la respuesta y me ofrece una citación. Y todo digamos, este chat que yo generé, se genera en menos de 5 minutos. Quizás la parte que más tiempo podría llegar a tardar es la parte de la indexación, porque si le metes muchos documentos, quizás ahí pueda ser un poco tardado, quizás no va a quedar tan rápido, pero fuera de eso, realmente el proceso de configuración es extremadamente rápido y pues como pueden ver, nos queda un producto sobre el cual podemos añadir múltiples bases de conocimiento para que un mismo chat sepa responder de múltiples cuestiones dentro de la operación de una empresa u organización.